Vamos a tratar de saber mucho más todavía de instituciones como estas que nos permiten ver que hay un futuro. Cuando hay acciones como estas, ver que hay un futuro. Y los clubes de barrio y estas instituciones cumplen una función realmente encomiable e increíble. Bueno, vamos a seguir hablando del tema que tiene que ver con las exequias del Papa Francisco, pero también con otras cuestiones que se están desarrollando a la par. Esta mañana muy temprano decíamos que en silencio, casi sin saludar ni con la mano a los periodistas que los estaban esperando y en medio de un protocolo muy cerrado, muy fuerte, están llegando los electores del próximo Papa, ¿no? Efectivamente, así es. Y bueno, lo que se viene es importante, claramente. Y vamos a tratar de entender, y para eso contamos con Guillermo Villarreal. Guillermo es periodista especializado en temas religiosos, a quien le agradecemos estos minutos que nos va a dedicar. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. Buen día. Bueno, hay un protocolo muy estricto, muy aceitado. Mientras todos están mirando al Papa, despidiéndolo, recordándolo, hay todo un movimiento paralelo porque posiblemente a partir del 5 de mayo empiece el camino para elegir a su sucesor. ¿Qué debemos esperar? ¿Cómo se mueven para esto? No, lo primero que hay que esperar es el funeral. El sábado, después del funeral, se empiezan a reunir las congregaciones generales de todos los cardenales, tanto los electores como los no electores, y a partir de ahí empieza lo que podríamos llamar la rosca eclesiástica para ver qué candidatos se pueden perfilar. Eso sería el punto de partida. ¿No empezó ya la rosca? Sí, empezó, pero digamos, empezó en la época que Jorge Bergoglio estuvo en el Hospital Gemelli, ahí empezó como unos precónclaves a armarse de distintos sectores, de distintos lobbies que fueron apareciendo, pero esas congregaciones son como el punto de partida para que haya otros candidatos, para que vayan apareciendo otros perfiles, porque ahí los cardenales lo que hacen es dar indicaciones, hablar, marcar el proyecto de iglesia que quieren. Recuerden que Jorge Bergoglio se hizo candidato en el cónclave anterior por ese hecho, porque su discurso convenció al resto de los cardenales. Ahora, Guillermo, acá lo que se viene, digamos, es como recién comentábamos con el padre, es la continuidad de la línea, ¿no? Digamos, más, si se quiere, progresista dentro de la iglesia o volver a una cosa más conservadora. Es como los políticos. No sé, pregunto, digo, o sea, hay de pronto, no sé, un cardenal más conservador que va llamando, va alineando, digamos, a los que piensan igual. ¿Cómo es? No, el tema es así. Hay que partir de la base que de los 133 cardenales electores, el 79% fueron creados, como es técnicamente en la Iglesia, por Jorge Bergoglio. Entonces ya es una tendencia. Al ser creados por Jorge Bergoglio, ya tienen esa doctrina... Esa impronta, claro. Exactamente, la doctrina bergogliana. Son cardenales bastante más jóvenes, una media de 69, 70 años, vienen de las periferias, o sea, de lugares donde antes no había cardenales. Entonces eso va a pesar mucho a la hora de la elección. Guillermo, hay algunos comentarios en la prensa italiana esta mañana que dicen que la elección va a estar destinada a elegir un candidato que permita que no se rompa todo, porque está todo al borde del cisma dentro de la Iglesia. ¿Usted sabe si es así, si el panorama político dentro de la Iglesia es así, y si para un menester de ese tipo es necesario un candidato del estilo Francisco II o que llegue un eurocéntrico y conservador? No, yo creo que hay internas como en toda cuestión política, ahí se juega mucho, pero lo que siempre se busca es ¿qué iglesia quieren esos cardenales que van a votar? Si quieren dar la continuidad, seguramente van a tratar de buscar una persona que vaya en esa línea. Sí. Como fue cuando lo eligieron a Bergoglio. La iglesia, ¿qué necesitaba? Necesitaba un cambio. Después de años de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, del escándalo de los abusos, de la pérdida de fieles, necesitaba un cambio, ir para otro lado, ir a buscar a los fieles. Ese contacto que tenía Jorge Bergoglio con los fieles. En el caso concreto de la figura de Francisco, muchos lo que dicen es fue un papa como muy omnipresente la figura de él, que ahora se trataría de buscar a alguien que sea más colegiado, que esté más abierto y no solo el foco puesto en él. ¿Se puede ir hacia ese lugar? ¿Hay algún perfil que sea no tan histriónico, por decirlo de alguna manera, como fue Francisco, que era la masa lo buscaba a él más que a la iglesia, por decirlo de alguna manera? Exactamente. No, sí, seguramente hay candidatos, por ejemplo, los dos italianos que trabajan en la curia, que eran colaboradores de Jorge Bergoglio,
son los que se perfilan, hasta la inteligencia artificial los nombra como candidatos. Uno es Matteo Zuppi, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, que no es uno más, es a quien el Papa le encargó que vaya a mediar en el conflicto de Ucrania y Rusia. Y ha estado con Putin, ha estado con Kirill, el patriarca ortodoxo ruso, o sea, es un negociador. Y después el otro, que es de menor perfil, es Pietro Parolin, que es el secretario de Estado. Usted está mencionando nombres italianos. Y precisamente a mí me llamó la atención que la prensa italiana lo primero que mencionó fueron 3 nombres italianos. ¿Hay un lobby también en esto? ¿Hay lobby porque sea un italiano? Y hay cierto lobby por el hecho de que después de un papa polaco, un papa alemán y un papa argentino, como que los Tiene que volver italianos a casa. quieren volver claro. al trono de Pedro, así que hay cierto Ahora, interés en ahí eso. nombrabas distintas cosas que son requisitos. Uno, el manejo de los medios, ¿no? Lo decía el Tucu. Lo otro, la capacidad mediadora, ¿no? La figura del Papa como mediador de distintos conflictos. ¿Dónde queda lo pastoral? Lo pastoral queda en todo, porque ahí eso fue la impronta que puso Bergoglio. Habría que definirlo a Bergoglio, es decir, fue un papa de la inclusión. Él tenía 2 lemas que siempre se los dijo a los jóvenes. Uno fue en Río, cuando les dijo, hagan lío dentro de la iglesia, movilícense, actúen, estén presentes, participen a los jóvenes en la iglesia. Y después también, en otra Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, los convocó y les dijo, todos, todos, todos. Ese fue el lema del Papa Francisco para esos jóvenes. Esa línea pastoral de ir, de participar, de estar presente, de movilizarse, de renovar ciertas cosas que están... Yo creo que, no sé, por ahí no coinciden, digo, pero me parece que incluso esto que está pasando quizás lo tengan en cuenta. Digo, lo que está generando su muerte, lo que está despertando en todo el mundo, la movilización de miles y miles de fieles, digo, yo lo tendría en cuenta, ¿no? Digo, porque es el mensaje de lo que él justamente hizo, y si vos cambiás radicalmente el rumbo, no sé, ¿qué opinás? Sí, yo creo que sí. Obviamente hay lobbies ultraconservadores que buscan sus candidatos. Aparte, llama la atención que, por ejemplo, uno de los candidatos, que es el cardenal Sara, el africano, ya llegó y entra de casualidad en el cónclave, porque cumple 80 años en junio. Exacto. Entra de casualidad. Sí, así como se cayeron 2 que cumplieron 80 años justo días antes. Él fue el que dijo... No, los 2 que se cayeron fueron por enfermedad, que no viajan. Sí, no, pero antes había otros, porque había como 139 candidatos. Sí. Él fue el que dijo que era, creo que fue herejía el término que utilizó, ¿no? La bendición a parejas del mismo sexo, ¿no? Exactamente. O sea, digamos, ahí ya te da como una... Es uno de los que critica muy fuerte también la apertura inmigratoria de Europa hacia los africanos y hacia los musulmanes. Dice, termina dinamitando los pilares de lo que es la cultura occidental. En definitiva, y lo que están aportando muy bien mis compañeros, y va a la pregunta, en definitiva, tratando de englobar un poco todo. Hay reformas pendientes. Francisco no pudo acometerlas todas porque además eran un montón, eran muchísimas. ¿La Iglesia está dispuesta, más allá de quien la gobierne, está dispuesta a acometer estas reformas? Sí, yo creo que se va a seguir avanzando en las reformas. Que hay, como decía el cura hoy, sembró muchas cosas. Muchas no las terminó de hacer, pero creo que no van a ir para Pero otro hay lado. un punto también. Además de sembrar muchas cosas, también se movió muy políticamente. Para mí ha sido políticamente el más completo de todos, por lo menos de los que yo he conocido, y nombró a los que nombran papas en un número muy importante, por lo menos 108 de ellos, de todos los que son, que ahora son 133, los nombró Francisco. Pero Francisco ya no está. Claro. Distinto hubiera sido si el Papa hubiera decidido retirarse. Exacto. Hubiera podido supervisar, pero el Papa ya no está. Esos compromisos se acabaron. Bueno. Y sí, es difícil. Esperá, pensemos que Ahí. son hombres de fe. Digo, que todo el tiempo además hablan de que es el Espíritu Pero son Santo. políticos de un imperio. Bueno, Tal digo, cual, pero... Sí, y también está la se mirada supone sobre que no los hay fieles, ¿no? traición, Digo, porque o no por debería. ahí la Iglesia y Francisco iba para un lado, pero la gran mayoría de los fieles piensan de otro, ¿no? Digo, buena parte lo cual es paradigmático, ¿no? Europa ya no es
la garantía de el conservadurismo en Europa, sino todo lo que vemos por el lado de obispos y cardenales que van a estar en esta votación para elegir el nuevo papa, son filo woke, diríamos, ¿no? Para introducir esta palabra que estaba sobre la mesa hace un par de meses también en la discusión. Y los que vienen de la periferia son mucho más duros y quizás hoy son los que tienen mayor caudal de feligreses. ¿Se entiende? Exactamente, sí. No, pero un poco el ejemplo de lo que hablabas vos es, por ejemplo, hay candidatos italianos. El episcopado italiano le acaba de no votar al Papa todas las reformas. Dijo, esperemos, vamos a ver qué pasa. Capaz que eso es un mal síntoma. Guillermo, tengo que cerrar ya. Esto Sí. está interesantísimo, pero tengo que cerrar porque tengo que ir a otro punto muy cortito. Sí. ¿La primera señal es dónde se va a alojar el próximo Papa? Y sí, seguramente. Exacto, desde lo Seguramente. gestual va a tener que tener mucho cuidado. ¿Se irá en sí. Santa Marta o se irá al Palacio? Sí, lo que pasa es que el Papa fue un Papa de los gestos. Entonces, Claro. Exacto. vamos a ver Ahí vamos a el tener una próximo medida, ¿no? qué decide hacer. Y en la elección del nombre también, por Exactamente. supuesto. Guillermo, gracias. Vamos a seguir con la información deportiva ahora. Chiqui. Porque, Pepe, con esto que ustedes vienen tratando muy bien, el mundo entero pone el foco en Italia, en Roma, y el fútbol justamente italiano también. Observemos esta imagen de respeto, de congoja, el minuto de silencio en un clásico tan poderoso futbolísticamente. En Milán, el Inter de un lado, el Milan del otro. Se cruzaron los jugadores, un minuto de silencio con muchísimo respeto, y la imagen del Papa Francisco, el argentino, presente siempre donde hay una pelota, siempre en el recuerdo de los hinchas, de los directivos, de la gente, del cuerpo técnico de un equipo y otro. Fue finalmente victoria para el Milan 3-0, en el global termina ganando 4-1, pero es impactante la imagen. Ahí está Lautaro Martínez, el argentino, el respeto, el silencio y el reconocimiento al Papa Francisco, en la Argentina, en el mundo, en Italia, también en el fútbol, esta imagen que recorrió y que realmente también nos permite saber el legado que ha dejado el Papa Francisco en todo el mundo, Pepe.